Bien, pues ya que hemos utilizado una palabra streaming, ¿no? Pues voy a utilizar otra, spoiler. El spoiler que ha hecho mi hermano de lo que iba a compartir hoy Nahum con nosotros, aunque la verdad el spoiler nos lo hace Armando todas las semanas, poniéndonos el bosquejo de lo que se va a compartir. Así que si habéis echado un vistazo al boletín, pues sabréis que nos toca reflexionar sobre las bodas de Caná. Vamos a leerlo en Juan capítulo 2, versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice así: Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dice a los que servían: «Haced lo que os diga». Y había allí 6 tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con una capacidad de 2 o 3 metretas. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta el borde. También les dice: «Sacad ahora y llevad al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados, el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora». Este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muchas gracias. Qué bueno, hermano, qué privilegio poder estar con ustedes para compartir la palabra de nuestro Señor hoy. Entiendo la tentación de Mark de quedarse en las mejores islas de este planeta. No es porque yo sea de ahí, pero es que lo son. Así que tenemos tu tentación, Mark. Bueno, como bien leyó el hermano, vamos a estar en Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Pero antes de empezar con la predicación como tal, me gustaría leerles la frase de un famoso profesor ateo de filosofía de la Universidad de Nueva York. Thomas Nagel, en su libro La última palabra, escribe: «Quiero que el ateísmo sea verdad. Me incomoda el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y preparadas que conozco son creyentes. No es solo que no creo en Dios, y naturalmente espero estar en lo cierto. Lo que ocurre es que espero que Dios no exista. No quiero que Dios exista. No quiero que el universo sea así». Al leer esta frase me pregunto: ¿por qué alguien iba a querer que Dios no exista? ¿Qué tipo de Dios se está imaginando esta persona para desear, para esperar que Dios no exista? El texto de hoy, Juan 2, del 1 al 11, creo que tiene una respuesta para este tipo de pensamiento. El mensaje central de mi predicación hoy es que al conocer realmente quién es Jesús y su obra, lo más inteligente que podemos hacer es confiarle nuestra vida entera. El mensaje central que quiero transmitirles hoy es que al conocer realmente quién es Jesús y su obra, lo más inteligente que podemos hacer es entregarle nuestra vida entera. Así que lo primero que le voy a decir a una persona que piensa así, quizás tengas ese deseo, ese pensamiento en la mente hoy. A ti y al resto de las personas les voy a decir: conoce realmente a Jesús.
conoce realmente a Jesús. Como vimos, la madre de Jesús, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en un lugar llamado Caná de Galilea. Sin mucho detalle, el autor del Evangelio nos lleva a la crisis que empieza a explosionar en la boda. Dice el versículo 1, acompáñenme. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Actualmente, dependiendo a quién le pregunte, pues que se acabe el vino en la boda, pues a lo mejor ni fu ni fa, ¿no? Yo conozco un par de ellos que si se les acaba es una desgracia total, ¿no? Pero vamos a decir que dependiendo a quién le preguntes, pues ni fu ni fa. Pero en el Próximo Oriente Antiguo, donde sucede esto, que en una boda no haya vino, se haya acabado, es una crisis auténtica. Una fiesta sin vino no es una fiesta, no tiene sentido. Celebrar así da vergüenza. Y les voy a abrir un poquito mi corazón. Le pedí pues, permiso a Luisa para hacerlo. Pero cuando nos casamos hace 3 años ya. Cuando nos casamos fue en medio de la pandemia. Claro, estábamos saliendo en pleno 2020 de la pandemia. Empezábamos a salir a la calle. Entonces las restricciones eran monumentales. Cada comunidad de España tenía sus propias restricciones. Y para las bodas, pues ya te puedes imaginar el rollo que era. Todavía recuerdo, han pasado 3 y pico años, 4 años casi. Todavía me pongo a pensar y a veces me da un poquito de vergüenza de que no pude celebrar un banquete. ¿Qué es una boda sin un banquete? O sea, ¿qué se va a celebrar en una boda si no se celebra? ¿Qué sentido tiene? Eso hoy, que vivimos en un mundo lleno de diversidad y de aceptación, me da vergüenza todavía hoy. Pero hace 2000 años, en esa cultura, en ese pensamiento en el que, según los rabís decían, no hay gozo si no es con vino. No hay gozo si no es con vino. ¿Cómo se sentirían los novios? Imagínate quedarte sin gozo en el día más importante de tu vida. En uno de los días más importantes de tu vida, te quedas sin gozo. ¿Qué hay que celebrar? ¿Cómo se celebra? No se puede celebrar. Sin vino, no hay fiesta que celebrar. Y para que no les dé mucha pena de mí, hago un paréntesis. Fue en medio de la pandemia, como les dije. Al final pudimos traer 80 invitados, que eran bastantes, y pudimos hacer una comida de 10 personas, nuestro núcleo familiar, mi casa y la casa de Luisa. Y lo hicimos con todo el orgullo y feliz porque sabíamos que era lo que Dios quería. Preferíamos estar juntos y obedecer a Dios así que lo que pensasen los demás que podría ser una boda, cómo tenía que ser una boda, cómo se tenía que hacer. Así que no les dé pena porque lo hicimos felices. Pero todavía ese sentimiento de cuando se lo cuento a alguien de... Claro, y ahora en un mundo que ya el COVID no existe y ya todo el mundo celebra las bodas normales y es como, ya, yo no tuve ese tipo de banquete. Da como... Los novios de Caná sentían esto, pero mucho peor. Porque, volviendo al texto, que se quedasen sin vino no es simplemente un motivo de vergüenza. En esa época, en ese contexto, quedarse sin el elemento que permite celebrar la fiesta de la boda era motivo de denuncia legal. Denuncia legal. Porque en el Próximo Oriente Antiguo las bodas tenían un elemento de reciprocidad. Es decir, yo vengo, hago el esfuerzo de venir a tu boda. Yo hago regalos para que tú puedas empezar, para celebrar esto, tú me tienes que dar a mí comida y bebida para yo poder afrontar el regalo que te estoy haciendo. Que tú no me estés devolviendo eso a mí es motivo de que te denuncie. Y sabemos hoy que
el novio tendría que haber pagado hasta la mitad del valor de todos los regalos que los invitados habían traído. Era motivo de denuncia por este elemento de reciprocidad. A nosotros nos parece raro, pero en esa época era lo deseable, era lo que querían. Entonces, en medio de esta crisis, María, la madre de Jesús, no sabemos bien cómo se entera, pero se entera y le dice a Jesús, no hay vino, no hay vino. Entonces, no sabemos si María estaba ahí en medio del catering, que creo que The Chosen lo representa un poco así. No sabemos si es que la voz estaba empezando a correr. Da igual. Lo que sí importa es que María se entera. Y María, que conoce a Jesús, esperaba que él pudiese hacer algo. Ahora, algunos eruditos pues piensan que María estaba esperando un milagro de Jesús. Pero claro, si vemos el versículo 11, este parece ser el primer milagro que Jesús hace. Así que quizás no cuadra tanto. También algunos pues dicen, como José, probablemente el marido de María, había muerto muy tempranamente, porque no se le menciona más en los evangelios, Jesús había cogido ese lugar de primogénito, de cuidar a su familia. Él tenía la responsabilidad. Y como toda viuda de aquella época, María había aprendido a confiar en Jesús y había aprendido a confiar en su ingenio. Entonces, podría ser que María esperase un milagro porque sabía su concepción milagrosa y sabía que era el Mesías según el ángel, o simplemente María confiaba en el ingenio de su primogénito. Sea como sea, independientemente de las razones, María conocía a Jesús y sabía que él podía hacer algo ingenioso. Así que María, conociendo a Jesús, fue en busca de su ayuda. Pero dice el versículo 4, Jesús le dijo, acompáñame, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Esto para nosotros, o por lo menos para mí, no sé si a ti, pero como lector moderno esto me choca. O sea, ¿qué respuesta es esta? O sea, le digo eso a mi madre, me quedo con la chancla y... O sea, pero para nosotros nos choca. Pero en primer lugar, este término que usa Jesús de mujer, no debemos rayarnos con este término, porque es un término que Jesús usa en otras ocasiones y que es habitual en la época, y es un término de respeto y de afecto. De hecho, Jesús mismo utiliza este término de mujer en esa emotiva escena en la que Jesús está clavado en la cruz. Está su madre y su discípulo delante y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y le encomienda a su discípulo amado su madre. Así que no es un término de desprecio ni nada que ver con eso, es un término de respeto y de afecto. Aún así, Jesús sí que está marcando cierta distancia con María, con su madre. La está contradiciendo. Jesús está diciendo, no ha llegado mi hora. ¿Y qué es esto? Juan, el autor de este evangelio, quiere que no ha llegado mi hora. ¿Qué es esto? Y que vayas pensando en esto a medida que vas leyendo el evangelio. Y varias veces Jesús va diciendo, no ha llegado mi hora. Y esto pasa o no ocurrió porque no ha llegado la hora de Jesús. Y Jesús repitiendo, no ha llegado mi hora. Y vemos que la hora de Jesús llega cuando los gentiles se enteran de quién es Él. Y es el tiempo de enfrentar la crucifixión. Y Jesús dice, esta es mi hora. Para esto he venido. Ahora sí, esta es mi hora. Jesús estaba diciendo con estas palabras que había una manera de enfrentar este problema en la boda que contradeciría la misión para la cual Él había venido a este mundo. Su ministerio ya había empezado y su agenda ya no dependía en primer lugar de lo que su madre podría decir, de lo que otras personas podrían decir. Su ministerio ahora es obedecer la misión que el Padre le había encomendado. Y es normal que María pensase que el tipo de relación que tenía ella y Jesús duraría toda la vida. Pero había llegado el momento que María necesitaba entender
Y el mundo necesitaba ver que Jesús no es solamente el Hijo de María, sino el Hijo del Hombre que trae las realidades del cielo a la tierra. Por eso justamente antes de este capítulo, en el capítulo 1:51, o sea, nada más antes de empezar dice Jesús les dijo, le digo la verdad, todos ustedes verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús no es simplemente el Hijo de María. Jesús es aquel que conecta el cielo con la tierra, quien trae las realidades del cielo a la tierra, y su agenda no podía ser determinada por otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Como bien explica un comentarista, pero ahora que había entrado en el propósito de su venida, todo, incluso los lazos familiares, debían subordinarse a su misión divina. Ya no podía verlo como otras madres veían a sus hijos. Ya no se le deben permitir las prerrogativas de la maternidad. Esto no es una insensibilidad de parte de Jesús. En la cruz, Él hace provisión para su futuro con su discípulo amado. Pero ella, como cualquier otra persona, debe acudir a Él como el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni ella ni nadie más se atrevió a acercarse a Él por un camino interno. Una lección que incluso el mismo Pedro tuvo que aprender más adelante. Así que lo que también deja claro el pasaje es que María no interpretó las palabras de Jesús como una dura reprimenda o una reprimenda insensible. Se habrá dado cuenta de, vale, la relación ahora es diferente. Tú eres quien eres. Pero conoce a Jesús. María conoce a Jesús. Y sabe que los novios estaban en problema. Así que ella sabía que Jesús haría algo. Así que ella simplemente hace lo único que podía hacer. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Ella no sabe, María no sabe. Ella no va a imponer la agenda a Jesús de lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Ellas simplemente dicen, hagan lo que Él diga que hagan. Hagan lo que Él considere mejor. Hacedle caso en todo lo que os diga. Y esta es la primera aplicación que me gustaría traer esta mañana. Los que conocen a Jesús, saben que pueden confiar en Él. Jesús es completamente confiable. Al igual que María, los cristianos no necesitamos saber explicar todo lo que hace o dice Dios. No lo sé y está bien. No necesito saber explicarlo, porque si supiera explicar todo lo que Dios hace y dice, o no hace y no dice, entonces ese Dios no sería Dios. Sería un ser finito que yo con mi mente finita sería capaz de explicar, sería capaz de predecir, sería capaz de utilizar. Así que no necesito saber todo lo que Dios hace, no lo necesito entender. Y eso es francamente liberador. Y este razonamiento es el que ha llevado a filósofos académicos modernos como Alvin Plantinga a mostrar que el problema lógico del mal no hay problema, no tiene ningún problema. Ya entre los filósofos, entre la academia, ya no se discute cómo puede existir un Dios amoroso y que permita mal en este mundo, o que permita estas cosas en el mundo, o que ya entre la academia, entre los filósofos académicos, ya no se preguntan esto. Ha quedado resuelto. Y es muy sencillo, el argumento es muchísimo más largo, pero se los intento resumir en una pregunta. ¿Puede haber alguna razón para que un Dios omnisciente y amoroso permita que libres criaturas produzcan mal temporal? Lo repito, permítanme ponerme un poquito filosófico, vale, se los un poco. ¿Puede haber alguna razón para que un Dios amoroso y omnisciente permita que libres criaturas produzcan mal temporal? La respuesta es sí. Dios podría permitir un mal temporal por un bien superior. Y lógicamente sería así.
Y esto lo entendemos con un ejemplo práctico, se los traigo más a la tierra. Un padre puede ser amoroso cuando está permitiendo que su hijo sufra poniéndole una vacuna. Un padre podría tener razones para que su hijo sufra poniéndole una vacuna. Lógicamente vemos que sí. Lógicamente vemos que sí. Es más, se los voy a girar la tuerca un poco más. El padre que está viendo cómo su hijo sufre y el hijo está viendo cómo su padre está ahí agarrándolo para que sufra. El padre está agarrándolo ahí para que sufra y el niño lo está viendo que lo está agarrando. Y el padre podría explicarle, mira, es que esto es necesario para tu cuerpo, tal, y el niño no lo entiende. Pero aunque no lo entienda, la verdad es que el padre tiene razones suficientes para permitir que ese niño sufra temporalmente. Por tanto, el problema lógico del mal no es un problema ya. Académicamente no es un problema. Y me hace gracia que académicamente se haya llegado a este consenso cuando llevamos cantando canciones como Dios ya obrará, el camino obrará. Y es como, loco, si llevamos 2000 años cantando esto y no entiendo. Así que Dios podría tener razones suficientes que no las entendamos y aún así ser amoroso. Podemos confiar en eso. Así que como los ateos no pueden ya tirar ese argumento, van por otro y dicen, bueno, el problema lógico del mal, vale, pero el problema emocional del mal sí que es un problema. Es decir, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Ya no es que permita una vacunilla, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Pero esto también tiene respuesta. En primer lugar, eso de tanto sufrimiento, hay que tener en cuenta que cada persona sufre su propio sufrimiento y el que tiene a su alrededor. No vale acumular el sufrimiento de cada una de las personas y que una sola persona sufra todo ese sufrimiento del mundo y a lo largo de la historia. Cada uno sufre su propio sufrimiento, es personal. Así que ese tanto, al final, no es tanto, se reduce. Pero en segundo lugar, si el ateísmo es cierto, si es verdad que Dios no existe, entonces sí que estamos en un problema. Porque entonces no hay ningún tipo de esperanza. No hay ningún tipo de justicia del mal que estás sufriendo. Las circunstancias aleatorias por este universo aleatorio que te ha tocado a ti son las que te tocaron y te fastidias. No hay ningún tipo de compensación. No hay ningún tipo de premio. No hay nada. Como dice Richard Dawkins, uno de los ateos más famosos del mundo, en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal, no hay nada, sino ciega y despiadada indiferencia. Si Dios no existe, este es el universo en el que estamos. Simplemente ajo y agua. ¿Te duele lo que hay? Te extorsionaron, te estafaron, te mataron lo que hay. No hay ningún tipo de esperanza. Así que quitar a Dios de la ecuación no soluciona el problema emocional del mal, sino que lo empeora. No hay esperanza alguna. La buena noticia es que Dios existe. Dios existe y Él no es indiferente a nuestro dolor. El Dios que nos presenta Jesús no es un Dios indiferente. Es un Dios que trata de comunicarse con nosotros y que sufre con nosotros. Un Dios que voluntariamente deja su trono y sus privilegios para vivir una vida ya establecida de sufrimiento. Un Dios que se convierte en humano. Un Dios que nace como judío y es despreciado por el simple hecho de serlo. Un Dios que cuando nace, su tierra está gobernada por un tirano, ocupada por una potencia extranjera y tiene que ser refugiado en otro país. Un Dios que a los pocos años su padre fallece y tiene que soportar la presión de llevar una familia. Un Dios que luego que vive la vida de un hombre en el mundo,
vaga como un vagabundo en la tierra, sin hogar, sin lugar donde recostar su cabeza, hambriento, sediento y cansado, que es rodeado de debilidad y de los quejidos de las demás criaturas débiles día y noche. Un Dios que está al lado de los andrajosos, enfermos y leprosos y las asquerosidades que hay a su alrededor. Un Dios que es traicionado por uno de sus compañeros más íntimos. Un Dios que sufre el desprecio y el abandono de su familia, de sus discípulos, de sus amigos cuando más les necesitaba. Un Dios que es injustamente condenado por un tribunal corrupto. Un Dios que es sádicamente torturado, desnudado, humillado públicamente. Que no se muere todavía, sino que todavía le dan fuerzas suficientes para que sea sentenciado en la cruz del Calvario. Un Dios que aunque todos los ojos ven la injusticia, nadie hace nada para pararla. Un Dios que sufre hasta sudar sangre por soportar la maldición del ser humano. Un Dios que muere en la cruz. Ese es el Dios que nos presenta Jesús. No es un Dios indiferente ni un Dios cruel. Es un Dios que sufre a nuestro lado. Es un Dios que voluntariamente se somete a todo esto para decirte y demostrarte que te ama. Para mostrarte y quitar todas las barreras que impidan estar con Él. Un Dios que es así. No es cruel ni indiferente. Es un Dios que ama, que nos ama. Así que los que conocen verdaderamente a Jesús, los que conocen y entienden su obra, saben que Jesús es confiable. Podemos confiar en Él. Saben que Jesús no nos presenta un Dios sádico, cruel o indiferente, sino un Dios que sufre con nosotros. Que cuando no entendemos por qué estamos pasando por esta situación, no entendemos por qué tengo que hacer esto o no hacerlo, no puede ser porque no me ama. Esa no puede ser la respuesta, porque miro la cruz de Jesús y digo, Él me ama. No sé la respuesta, no la entiendo. Y está bien, no pasa nada. Hay cosas que sí entiendo, otras que no entiendo. Pero lo que sí sé, lo que sí estoy seguro, es que no es porque no me ama. Porque Él ha muerto en la cruz por mí. Así que conoce a Jesús. Si piensas, ojalá es que Dios no exista, conoce a Jesús. Conoce realmente a Jesús. Segundo, te animaría a cautívate de la obra de Jesús. Contempla la obra de Jesús y cautívate por ella, enamórate de ella. Volviendo a nuestro pasaje, tras María confesarle a Jesús tras María confiarle a Jesús lo que había que hacer, Jesús se pone en marcha. Versículos 6 y 7, síganme. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Este rito de la purificación, en realidad, lo hemos leído en otros evangelios. No sé si se acuerdan que le echan la bronca a Jesús porque dice, tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos y no se lavan muchas veces las manos. ¿Se acuerdan? Otros evangelios que hablan de eso. Era un ritual inventado por los judíos que cada vez que tienes que comer tienes que lavarte muchas veces las manos para así recordarte que eres impuro y que estás alejado de Dios. Para eso servía. Y claro, en una boda con tantas personas, imagínate cuántos litros y litros de agua tenía que haber. Según la descripción que nos da, debían tener entre 500 y 750 litros de agua. Entre 60 y 90 garrafas o botellas de 8 litros de agua. Entre 500 y 700 botellas de vino. Entonces, tras llenar las tinajas hasta el tope, Jesús dice, versículos 8 al 10, síganme. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, es decir, un jefe de los camareros encargado del catering. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo, el vino bueno.
el maestresala está alabando al novio porque dice, qué acto de generosidad tan grande. Normalmente te dan el vino bueno y cuando ya tienes ahí la lengua que ya no distingues un pimiento, pues bueno, te saco el otro vino que es lo mismo. 8 que 40, ¿no? Pues da igual, pues para adelante. Pero dice, tú has guardado el mejor vino para luego. Y una lectura poco meditada de este texto podría llevarnos a una aplicación como esta. Dios proveerá abundantemente para nuestras necesidades. Pero eso no es lo que el texto quiere enseñar. Esa no es la realidad, como vimos en el problema lógico del mal. Dios puede permitir que no sea así. ¿Y está bien? Entonces, este pasaje no enseña eso. Cuando vemos a vista de pájaro un poco más el Evangelio de Juan, espero que lo puedan ver ahí, el autor del Evangelio nos quiere contar algo. Él ha ordenado el libro, nos cuenta al final en el capítulo 20, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Entonces Juan ha ordenado el libro de tal manera que empieza a dar unas señales que hace Jesús, unos milagros que apuntan hacia algo. Y Juan ordena estos primeros capítulos con las instituciones del judaísmo y las festividades del judaísmo y cómo Jesús se relaciona con ellas y muestra que Jesús trae del cielo algo mejor, mejor que las instituciones del judaísmo o un significado más profundo a lo que habían creído que Dios les había dado. Entonces, Jesús trae algo más profundo, no solamente con la purificación ritual, sino con el templo, que luego habla de él, con el rabino, que es, Nicodemo, con el pozo sagrado, con la mujer samaritana, con el Sabbat, con la Pascua, con los tabernáculos. Jesús trae algo más profundo, el cumplimiento completo de esto. Así que en este caso, el pasaje lo que realmente nos enseña es que Jesús está trayendo algo que elimina la necesidad de estar recordándote constantemente lo impuro y lo alejados que estamos de Dios. Jesús está trayendo algo que elimina la necesidad de estar recordándote constantemente lo impuro y lo alejado de Dios que estás. Jesús está cambiando el lamento de la impureza por el baile de ser limpio y justo delante de Dios. Y esa es justamente la obra clave que Jesús va a hacer. Esa es la obra, su muerte en la cruz, de la cual se desprenden luego todas las demás bendiciones. Quitar la culpa que nosotros tenemos, pagar la culpa por nuestros pecados. Así que en esta segunda aplicación que surge de este texto, quiero decirte que Jesús ha venido para reconciliarse contigo, para que puedas ser perdonado. Jesús ha venido para pagar el precio por tu pecado y para que puedas librarte de esa maldita culpa que sientes. Hace un par de semanas le leí la frase del inicio a unos jóvenes es que no quiero que Dios exista, de Thomas Nagel, que leí al principio. Y les pregunté, ¿por qué creen que una persona querría que Dios no existiese? ¿Qué motivo podría haber detrás? La respuesta que me dieron estos jóvenes fue, probablemente esa persona tiene miedo de que Dios le castigue. No quiere que exista porque no quiere que Dios le castigue. Y si estás aquí hoy y no has entregado tu vida a Cristo, déjame serte sincero. Por favor, escúchame. Si no has entregado a tu vida a Cristo, si no confías en Él, déjame serte sincero. ¿Te sorprendería la cantidad de personas que no se atreven a acercarse a Dios porque le tienen miedo a su juicio? Porque siendo lo pecador que Él es, ¿para qué me voy a acercar? ¿Te sorprendería la cantidad de cristianos que dice, después de tantos años viniendo a la iglesia, mira lo que hago, mira lo que todavía hago, mira lo que soy? Y empiezan a alejarse de Dios.
Te sorprendería la cantidad de cristianos que después de pecar tantas veces, tienen miedo de acercarse a Dios. Tienen miedo de seguir viniendo a la iglesia porque saben que son unos hipócritas porque están pecando. Te sorprendería si estuvieras en mi mente y en mi corazón y vieras la cantidad de veces que me encuentro a mí mismo autocastigándome sin poder acercarme a Dios. Primero, después de haber pecado, tengo que ponerme en esta caja de penalización y estar un par de horas, un par de días, y luego ya me puedo acercar a Dios. Te sorprenderías la cantidad de veces que me encuentro mintiéndome a mí mismo por mi pecado, diciendo que no es pecado. Porque si es pecado, lo estoy haciendo mal y Dios me juzgará y entonces no es pecado. ¿Te sorprendería la cantidad de veces que me encuentro a mí mismo en esta situación? Y si la razón por la cual no te has entregado a Cristo es porque tienes miedo a su juicio, por favor, como embajador de Cristo, como representante de Cristo, déjame decirte que Jesús vino a esta tierra para quitar tu culpa. Él vino a esta tierra para cargar con tus pecados. Él vino a esta tierra para intercambiarse contigo, recibir el castigo que tú mereces y Él darte su justicia. El cristiano puede decir felizmente, soy justo, soy perfecto, porque mi identidad está en Cristo Jesús. Yo soy justo, soy santo, soy perfecto y no tengo miedo de decirlo, porque mi identidad está en Cristo Jesús. Así que si no has entregado tu vida a Cristo porque tienes miedo de su juicio, yo te digo, cree en Él y serás perdonado. Cree en Él, acércate a Él y Él no te rechazará. Él vino para morir por ti. Acércate, arrepiéntete y Él te perdona. Él carga tus pecados. Él es tu justicia. Solamente cree en Él. Cree en Él. Ahora puedes mirar a tu culpa y unirte al himno que dice, aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo. Por su sacrificio declarado justo soy. Como dice la Escritura, nosotros nos podemos unir a esto. Todos los que creen en Él se pueden unir a esto. Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Nada, nada. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto es tuyo si crees en Él. Cree en Él. No huyas de Él. Reconcíliate con Cristo. Reconcíliate con Dios. Él no vino a condenar, Él vino para salvar. Él vino para salvar. Así que el texto de hoy, una de las aplicaciones que nos enseña, es que Jesús vino a cambiar el lamento de la impureza por el baile de ser limpio y justo delante de Dios. Otra aplicación que surge de esta sección que hemos leído es que a Dios le importa lo material. Me gustaría ser breve aquí, pero es que es tan importante. Dios le importa lo material.
Hay una herejía que se metió en los primeros siglos de la iglesia que se llama gnosticismo, que pensaba que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Y los cristianos como iglesia llegamos cargando esa herejía todos estos siglos, luchamos contra ella, decimos que no, pero vivimos como si sí. Entonces no podemos disfrutar de lo material, no podemos disfrutar. Y si disfrutamos que sea muy poco porque es malo. Pero Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que hay aquí le pertenece a Él. Todo, cómo funciona tu cuerpo, el vino que vemos aquí, el sexo, todo lo creó Dios. Todo se lo inventó Dios. Todos los placeres visuales, sensoriales, auditivos, gustativos, olfativos fueron diseñados por Dios. No fueron invención nuestra y mucho menos de Satanás. Fueron idea de Dios, el ingeniero supremo del universo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Él. Es de Él. Pero Él vino y transformó, el vino no era vino, era zumo de uva. Que no, señora, que no. Que era alcohol, que Él creó el alcohol, Él creó la propiedad esa. Eso no quiere decir que Jesús o Dios apruebe la borrachera. De hecho, estaba fuertemente condenada, no solamente en la Escritura, sino también en la época. Jesús no aprueba la borrachera. Pero como queremos ser más santos que Dios, pues decimos no, nada, no se puede. Y en Jesús es sí. Yo vine a redimir este mundo. Y que Jesús coja las uvas, coja el agua y lo transforme en vino, es una afirmación de sí, lo material importa, lo creé yo, es dominio mío. Todo lo que hay aquí es mío. De hecho, Jesús resucita corporalmente. Esto es flipante para la época. Jesús resucita corporalmente. No es un espíritu ahí que te aparece. No, Él resucita corporalmente, mostrando que Él vino a redimir no solamente el espíritu, sino también el cuerpo. Él vino a transformar la tierra entera, que dice Romanos, que está gimiendo, esperando que la restauración de los hijos de Dios. La tierra está gimiendo, esperando que Dios la restaure. Y este milagro del vino es un simple adelanto de lo que tendremos cuando el cielo venga de manera definitiva a la tierra, cuando Jesús venga nuevamente, cuando Dios restaure todo nuevamente. Por eso, de hecho, Jesús tenía que tener cuidado de cómo actuaba en esta boda, porque la gente le podía malinterpretar. Porque en el imaginario de la gente, en las mentes de las personas de aquella época del pueblo judío, ellos se imaginaban la restauración de Dios con textos como estos. Isaías 25, del 6 al 8. Y el Señor Todopoderoso preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos y los separan, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y Jesús quería tener cuidado porque no era el momento no había llegado su hora. Su glorificación, su venida del cielo a la tierra de manera completa, no era el momento, porque Él primero tenía que pasar por la cruz. Él tenía que pagar el precio de nuestros pecados, para así a partir de ahí darnos las demás bendiciones. Pero lo más importante era pagar el precio de nuestros pecados. Pero esto nos lleva a que para Dios lo material es importante, en el sentido de que lo físico no es malo. Él lo creó. Los cielos y la tierra son tuyos. Otra aplicación que surge de esta parte del texto es que Jesús viene a cambiar nuestros rituales y estilos de vida por unos mejores. El énfasis del texto es que esto es mejor. Es que el vino que me has traído ahora es mejor. ¿Cómo es posible?
Es mejor. Ese es el énfasis del texto. Y la realidad es que Jesús vino a traer un mejor estilo de vida, unos mejores rituales que lo que nosotros mismos nos podamos inventar. Una de las razones que creo por las cuales alguien podría decir, no deseo que Dios exista, no quiero que Dios exista, es que se imagina a Dios un aguafiestas cósmico. Es el anciano pesado que no le gusta nada, que todo está mal y que la respuesta de todo es no. No, se tienen que hacer las cosas como antes. No. Dios es el aguafiestas cósmico. Pero esta concepción de Dios no viene de la Biblia. Esta concepción de Dios no viene del Dios que nos presenta Jesús. Sin embargo, es la concepción que entiendo que las personas que no se entregan a Cristo es más lógica que piensen. Porque los cristianos a veces actuamos como unos aguafiestas totales. Unos aguafiestas totales por nuestros pecados que se los intentamos poner a los otros y que lo hagan a mi manera. Y si no es así, porque se lleva siendo así, no. Y entiendo eso. Pero si lo que te impide entregarte a Jesús es que lo ves como un aguafiestas cósmico, no es una visión cristiana realmente. No es una visión bíblica. La vida a la que Jesús nos invita es una aventura sin igual. Las personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios no se aburrieron, no vivieron vidas poco provechosas y no vivieron vidas apasionantes. No, sí lo hicieron. No se aburrieron. Vivieron vidas provechosas, vivieron vidas apasionantes. Y bueno, estamos aquí. A ver. Pásame otra. Una atrás. Algunos ejemplos de cristianos que vivieron la vida siguiendo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. El mismo Jesús es el personaje sobre el que más libros se ha escrito de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de lo que ha dicho, de lo que no ha dicho, de lo que pensó, de lo que no pensó, de lo que influyó, de lo que no influyó. Es el personaje que por aburrimiento es el que más se ha escrito a lo largo de la historia y se sigue escribiendo. Pablo viajó por todo el mundo conectando culturas, entendiéndolas para llevar el Evangelio. ¿Qué podríamos decir de Abraham, de Moisés, de David, de Elías, de Débora y de otros que siguieron y querían hacer la voluntad de Dios? No aprovecharon su vida, no vivieron una aventura, no vivieron una vida apasionada. Pensando a lo largo de la historia cristiana, podríamos hablar de Lutero, denunciando los abusos que estaba cometiendo la religión y los errores doctrinales. Podríamos hablar de William Wilberforce y su lucha para abolir la esclavitud que logró. Podríamos hablar de Martin Luther King y su lucha pacífica para conseguir la igualdad de derechos civiles de los afroamericanos. Más recientemente, podríamos hablar de Francis Collins y sus descubrimientos del genoma humano y los presenta académicamente y adora a Dios con una guitarra y dice, es que esto es diseño divino, y adora delante de todo el mundo, en medio de un sitio ateo, a Dios. Tenemos a William Lane Craig y su lucha contra el ateísmo universitario, a Rebecca McLaughlin contra el ateísmo popular escribiendo. Pero no me olvido de esto, son personajes que fueron influyentes. No me olvido de la esposa fiel a su marido, que crea un hogar de paz y que muestra el amor de Cristo a todos los que vienen, mostrando que Jesús acepta a todos los que vienen a su casa. No me olvido del hombre que es fiel en su trabajo y muestra la justicia de Cristo, a pesar de que todo el mundo no lo haga y solo busque su beneficio. Él dice, yo muestro la justicia de Cristo. No me olvido de la joven que dice en la universidad que es cristiana, a pesar de que significa que se van a reír de ti. No me olvido del chico de instituto que defiende al que le hacen bullying porque él sabe que Jesús miraba a los débiles, se acercaba a ellos y los defendía y ponía su atención en ellos. Todos estos ejemplos son simplemente que se los quiero lanzar para que se imaginen cómo ustedes, si se tomasen en serio el llamado de Jesús de ser sal y luz y predicar con palabras su evangelio, la vida no sería aburrida, no sería un muermo. No,
La vida con Jesús, la vida cristiana, es apasionada, es entregada y siempre tiene propósito, siempre hay motivación. Porque incluso un vaso de agua, dice la Biblia, Mateo 10:42, un vaso de agua que deja uno porque es de Cristo, eso tendrá su recompensa. Loco, puedes fregar la loza, que es un rollo, puedes fregarla con propósito. Si búscale el sentido eterno. Puedes cuidar a tu hijo, puedes amar a tu esposa, puedes lo que sea, puedes hacerlo con propósito eterno, puedes traer el reino de la tierra aquí. Puedes empezar a experimentarlo. Pero nos conformamos con menos. Nos conformamos con menos. Estuve intentando buscar esta cita que tengo desde hace años, pero no encontré el autor. Creo que es de C.S. Lewis. Pero él resume el problema de esta manera. El problema del ser humano no es que se contente con mucho, sino que se contenta con demasiado poco. Prefiere negar la invitación de Dios y quedarse chapoteando en el barro porque no sabe lo que es estar un día en la playa. El problema del ser humano es que nos contentamos con muy poco, con muy poco. Este meme se hizo medio viral hace un par de meses. Dice, trabajando 3 horas, cara triste, súper muerma, mal. Pero haciendo misiones en un videojuego durante 8 horas para conseguir una capa que brilla. Las 8 horas y las que hagan falta. Preferimos gastarnos 20 euros en la ofrenda para la misión de no sé qué. Cara de frustración. 3.000 euros para el sillonaco que me voy a comprar, que no me hace falta porque ya el que tengo está bien, pero mira, este es blanco y el otro es beige. La diferencia, 3.000 pavacos, 3.000 y los que haga falta. Prefiero gastar nuestro tiempo viendo gatitos con cara bonita, no te esperas su final. 8 horas para adelante, le damos. Pero ayudar al prójimo, ver la belleza de cómo Dios restaura a una persona, amarle, entender el amor de Dios incondicional, traer la justicia y la paz de su reino a esta tierra. El problema del ser humano no es que se contente con poco, con mucho, sino que se contenta con muy poco. La buena noticia es que Jesús vino para romper esos rituales, esos estilos de vida y traernos algo mejor. Él vino para traernos una vida mejor, una historia mejor que vivir. Así que, por último, confíale tu vida entera a Jesús. Pásame la diapositiva, por familia. Confíale tu vida entera a Jesús. Nuestro texto termina en el versículo 11 diciendo: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Cuando los discípulos conocieron mejor cómo era Jesús y se cautivaron por la obra que él vino a hacer, los discípulos creyeron en él. Ellos vieron la gloria de Jesús, lo hermoso que era, y creyeron en él. Y aquí va mi última aplicación de hoy. Conociendo cómo es Jesús, lo confiable que él es, viendo lo cautivador que es su obra por nosotros, lo confiable que es, confíale tu vida. Confíale tu vida. Quiero que pienses, ¿qué es lo que te impide entregar tu vida a Cristo ahora mismo? Piénsalo, de verdad, respóndelo en tu mente. ¿Qué es lo que te impide entregar tu vida a Cristo ahora mismo? En el capítulo anterior, en el capítulo 1, un discípulo creyó porque Jesús le contó algo que solo él podía saber y creyó, pero los demás discípulos no creyeron. Pero los discípulos en este capítulo, el resto de discípulos, conocieron un poco más de Jesús, vieron su gloria y creyeron. Quizás te falte conocer un poco más a Jesús. Quizás te falte conocer un poco más a Jesús. Si es así, mi reto para ti es: ¿cuál es el próximo paso que tienes que dar para estar más cerca de entregar tu vida a Jesús? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar para entregar tu vida a Jesús?
Sea cual sea ese paso, hazlo. Si no sabes qué paso dar, puedes hablar con los líderes de la iglesia y te ayudan. Puedes venir conmigo y te ayudo. Estamos disponibles para eso. Pero responde, ¿qué es lo que te falta para dar un paso más? Para estar más cerca de entregar tu vida a Jesús. Pero a los que se resisten a dar un paso más, quiero decirles una última cosa. Quizás el problema no es lógico, no es racional. Quizás el verdadero problema que tienes es moral. Como dice Thomas Nagel, el filósofo que leí al principio, tengo un problema con la autoridad cósmica. No quiero que haya un Dios. A lo mejor simplemente es que no quieres. Y es curioso que en el texto que estamos meditando hoy, hubieron más personas en la boda. Hubieron más personas que vieron el milagro. Pero solo se nos dice que los discípulos fueron los que creyeron. Algunos vieron el milagro, pero no vieron la gloria de Jesús. No vieron al Dios que estaba detrás de Jesús. Y no creyeron en Él. Y esto pasará más veces a lo largo del Evangelio. Y Juan da la explicación de por qué esto pasa. En Juan 3, 19 al 21. La condenación de los hombres se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que puedan ver que sus obras están hechas en Dios. Quizás tu problema no es racional. Quizás tu problema es moral, que amas más las tinieblas que la luz. Y lo único que Jesús te dice en ese caso es arrepiéntete. Lo que te puedo recomendar es arrepiéntete. Arrepiéntete de querer ser autónomo completamente. Arrepiéntete que tú no eres Dios. Confía en Él. Y como hemos visto, Él vino para salvar. Él vino para salvar. Confía en Él. Y no ames más las tinieblas que la luz. Confíale tu vida y sígalo. Si quieres, los líderes están aquí para hablar. Y yo también. Así que, en conclusión, y termino ya. ¿Por qué alguien querría que Dios no exista? He intentado abordar algunas respuestas a esta pregunta a lo largo de la predicación y déjame resumírtelas. No es porque Dios no nos ame cuando no entendemos lo que pasa. Él sacrificó su vida por ti. Es completamente confiable. No es porque Dios te quiera lejos por tu culpa y tu pecado. Él murió para cambiar tu lamento de impureza en baile. No es porque a Él no le importe el mundo real. Le encanta el vino y el resto de su creación. Literalmente lo creó Él. Murió y resucitó para restaurar todo a su estado original. No es porque la vida a la que nos llama es aburrida. Es una aventura y aunque dura, llena de propósito y satisfacción. Al final, no entregarte no es un problema lógico. Es un problema moral. No es porque haya buenas razones para no entregarse a Dios, sino porque no hay deseo de ello. Por eso Dios nos llama a arrepentirnos e ir a Él. Así que termino. El mensaje central que les quería transmitir hoy con este capítulo es que el conocer realmente quién es Jesús y su obra, al conocer realmente quién es Jesús y su obra, lo más inteligente que podemos hacer es confiarle nuestra vida entera. Jesús nos invita a no conformarnos con un agua que no sirve para nada en sí misma. Él nos invita a un vino mejor. Jesús nos invita a una vida mejor. No hay excusas para estar sin Él. Así que ven.